A todos ahora sí oficialmente, todos mis hermanos allí conectados. Nosotros los siervos del Señor tenemos una labor muy importante y es la de preparar a la gente para su encuentro con Cristo. Anoche, como les contó el pastor Antonio, yo recibí la noticia del deceso, del fallecimiento de nuestro hermano Arquímedes. Usted tiene que recordar, hermano, que el apóstol Pablo dice que nosotros en Cristo no morimos. Nosotros descansamos en Él. Para que usted no malinterprete las palabras del apóstol Pablo cuando dice dormir. Él habla más bien de descanso. Entonces, algo que me pareció curioso en algunas personas fue manifestar gestos de mucha tristeza. Yo me pongo a pensar, si nosotros los cristianos vamos a un lugar de descanso con el Señor, eso no debe ser una causa de tristeza, hermano. Nosotros tenemos un cariño por la gente. Nosotros como pastores les amamos a ustedes. Entre hermanos debemos amarnos. Pero nuestro horizonte, nuestro destino se llama el cielo, hermano. Y si un hermano va para allá, y más aún si ya pasó por su ciclo de vida, porque la vida tiene un ciclo normal. Que una persona muera joven no es lo normal. La mayoría de personas cumplen un ciclo de vida. Si esa persona ya pasó por su ciclo de vida y le está esperando la vida eterna con el Señor Jesucristo, no hay ningún motivo de tristeza. Y uno en el espíritu sentía anoche que era el tiempo de don Arquímedes. Yo aprovecho para decir algo que el Señor me habló hace unos 2 años. El Señor me habló acerca y hubo una administración en Bogotá donde yo oré por él así. Este era el tiempo para él. Tenía que prepararse, darle las últimas puntadas a su recorrido y estar ya listo para encontrarse con el Señor. La hija de él, la que habló conmigo ayer, me contó algo muy lindo. Y es que él murió orando a Dios. Él murió hablando con Dios. Él estaba orando, ella lo estaban escuchando, orando al Señor. Él estaba hablando, estaba orando en voz alta. Ellas lo escuchaban y al rato, a la 1 hora, a las 2 horas, él se quedó profundamente dormido. Y en ese sueño él sufre un infarto posiblemente. Él era una persona que sufría de hipertensión. Pero le puedo asegurar que esa oración que él emitió en ese momento fue la última oración que tuvo con el Señor. Y en la que ya dejó todo listo para encontrarse con Él. Entonces no se sienta triste, hermano. Y si alguien de su familia o un hermano suyo ha cumplido el paso por la tierra, el llamado que Dios le hizo y se va con el Señor, no se sienta triste. No hay por qué tener tristeza. Hay que sentir tranquilidad y gozo de que al reino de los cielos lleguen nuestros hermanos. Amén. Amén. Bueno, quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Capítulo 4 de Santiago, versículo 13 al 17. Vamos a leerlo. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Repito, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero que vayamos mirando esta parte de la palabra muy, muy bien,
porque quiero decir algo. Estamos en un tiempo donde desde hace ya muchos años la corriente espiritual, el viento espiritual del anticristo está recorriendo la tierra. Eso se conoce como el primer jinete del Apocalipsis, primer caballo desatado en el primer sello. Y ese es el caballo, ese es el jinete del engaño. Entonces, una corriente de engaño, una corriente del anticristo es lo que controla todo lo que tiene que ver con falsas doctrinas. Falsas doctrinas que lo que hacen es procurar un propósito satánico. Nunca una falsa doctrina está allí para acercarlo a Cristo. No se confunda, hermano. La palabra de Dios dice que no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos. Usted puede ver en el letrero de una iglesia, de una congregación, de un lugar de reunión, el nombre de Jesucristo. Eso no es la prueba de que allí está el Señor Jesucristo. Eso no es la prueba de que allí está el Espíritu Santo. Eso simplemente es la prueba de que utilizan el nombre. Pero muchos lo utilizan en vano y muchos lo utilizan para imponer falsas doctrinas. Y me quiero detener en una de ellas, que está muy ligada al movimiento de la prosperidad. Es un movimiento que le da un énfasis errado a la fe, al concepto de la fe, porque está basado en un capricho, está basado en una fe manipuladora, en una fe que trata de torcerle el brazo a Dios. Ese no es la fe. Uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo se llama la fe en Dios, y eso tiene algo muy claro. Cuando hablamos de la fe en Dios, estamos hablando de una fe en el Dios de Israel, pero no solamente en el Dios de Israel, sino en el plan que Dios tiene, en la providencia que Dios tiene, en la voluntad que Dios tiene. O sea, la fe es depositada en la voluntad de Dios. Porque mire usted lo que dice el versículo 15, para que usted lo medite. Dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una persona de fe es una persona que depende, está supeditada a la voluntad de Dios, al designio de Dios. Si Dios quiere, si Dios lo determina, si hace parte del plan de Dios. Pero tenemos una corriente espiritual errónea que trata, entre comillas, de torcerle el brazo a Dios. A Dios no se le puede torcer el brazo. Él se conoce como el Dios Shaddai. Nadie puede hacer eso. Nadie puede llegar a la presencia de Dios o procurar en la presencia de Dios obligar a Dios a que Él haga algo que usted quiere. La fe que Dios le ha dado es para usted poder avanzar en la vida cristiana por el camino que Dios le ha determinado y en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Diga eso, amén. Es ahí donde tenemos que detenernos y comprender que este tipo de errores, de doctrinas falsas, se desenvuelven como pez en el agua en este tiempo, porque estamos en el tiempo del afán, estamos en el tiempo de la carrera, estamos en el tiempo de la ansiedad, de la inmediatez, estamos en el tiempo del capricho. Generaciones que ya crecieron, ya son personas mayores, y que fueron esas primeras generaciones las que fueron levantadas en el capricho. Los jóvenes, los niños, que todo se les dio. Hay papás que para aplacar la inconformidad de un hijo, o la ira de un hijo, o el capricho de un hijo, le dan todo lo que quiere. Usted puede examinarlo en su propia vida, hermano, usted que es papá. ¿Cuántas de las cosas que usted tiene a disposición de sus hijos son cosas necesarias o son cosas producto del capricho? Ahora usted podrá decir todo es necesario, pero medite qué es necesario de lo que su hijo tiene. Para poner un ejemplo, ¿un juego de video es necesario?
Que un niño menor de edad, niño de 8, 9, 7 años, tenga un teléfono con cámara, con acceso a internet, con plan de datos, ¿es algo normal? Que un niño tenga la libertad de acceder a todo tipo de televisión, que un niño tenga acceso a Netflix, a canales privados, a ver televisión ilimitada, ¿eso es una necesidad? Que un niño tenga todo tipo de tecnología, computador, tablet, teléfono, ¿es algo necesario? ¿Es algo bueno para él? Y a partir de eso poder entender dónde está ubicado nuestro corazón, dónde está ubicado su corazón, hermano. El pastor Antonio acaba de hablar acerca de una predicación muy, muy buena acerca del pecado, de cómo actúa el pecado en nosotros, de qué es el pecado, de cuánto ofende a Dios y de la forma en que el Señor nos perdona esos pecados. Lo primero que usted tiene que deducir de lo que el pastor Antonio habló y de lo que la palabra dice es que bajo ninguna circunstancia la misericordia ilimitada de Dios puede ser entendida como una bandera verde para hacer todo lo que usted quiera. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Como abunda la gracia, abundará el pecado, de ninguna manera. Como Dios es bueno y dadivoso, abundará el capricho, la necedad, de ninguna manera. Y todas estos son asuntos que debemos tener muy presentes porque estamos en tiempo de preparación. Amén. Y como la experiencia de ayer, tan repentina con nuestro hermano Arquímedes, nos da una lección muy clara, y es que un llamado del Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y si usted no está listo en la medida que debe estarlo, es altamente preocupante, hermano. Por eso una de las cosas en las que tenemos que afianzarnos es en la salvación. Y usted tiene que entender estas cosas. Porque encontrarse con el Señor Jesucristo es redireccionarnos por el camino correcto. Lo que quiere decir que los caminos ajenos a ese hay que eliminarlos. Esas alternativas hay que quitarlas. Y la vida cristiana es una vida de circuncisión de corazón. Entonces usted sabe lo que es una circuncisión, ¿no? Eso se lo hacen a todo niño que tiene, por ejemplo, varicocele. El médico aprovecha y le corta el prepucio. Pero eso a nivel médico, a nivel de religión y de pacto con Dios, esa era la señal que Dios había dejado en el pacto que hizo con Abraham. Todo aquel que se añadiera al pacto de Dios antiguo tenía que circuncidarse el prepucio. Nosotros que estamos bajo el pacto de Jesucristo tenemos que permitir que circuncide el Señor no nuestro prepucio físico, sino que circuncide nuestro corazón, nuestro prepucio espiritual. Y todas estas cosas son los sobrantes que para nada van a favorecer nuestra vida cristiana. Hay que quitarlos de lado. Hay que quitarlos de lado. Aquí vamos a empezar a introducir un concepto llamado el aborrecimiento. Concepto, ya lo miraremos, incluso lo miraremos desde el texto original, desde el griego. La palabra aborrecimiento de las cosas que son un impedimento, que no pueden colindar en mi andar con Dios. No puede seguir eso en nuestras vidas porque va a ser un tropiezo. Y puede que algunas de esas cosas en sentido literal y estricto en sí mismas no son pecado. Pero, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Hay cosas que en sí mismas no son pecado, pero la práctica de eso es inconveniente para mi vida cristiana. Me tiene que empezarlo a entender. Entonces, todas estas cosas aparecen masivamente en un tiempo en el que estamos en afanes, en ansiedades, en competencias, en desesperos, en inmediateces. Somos una generación caprichosa, impaciente. Y esto es un enorme problema para andar en la vida cristiana. Porque la mayoría de cosas
profundas en Dios, transformaciones, formaciones, estructura en Dios, son cosas que necesitan tiempo, necesitan paciencia. Todas las cosas en Dios necesitan paciencia. La fe está asociada a la paciencia. La fe en Dios y en su plan, más que nada, necesita paciencia. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted es el que hace el plan, cuando usted es el que traza los objetivos, cuando usted es el que traza las metas medianas, de corto, de mediano, de largo alcance, usted está viviendo las cosas en sus fuerzas y en sus perspectivas. Y tiene un cronograma de cosas y una planificación con un tiempo tentativo. Pareciera como si la incertidumbre desapareciera porque usted mismo es el que ha trazado el camino. Pero cuando se trata de Dios, donde tenemos una meta principal que es el reino de los cielos, pero nuestro peregrinaje a eso tiene estados, momentos, día a día, temporadas, pruebas, tribulaciones, procesos en Dios. Y como lo estamos poniendo en alguien que no somos nosotros, necesitamos de mucha más paciencia, porque pareciera que la incertidumbre es uno de nuestros enemigos. La incertidumbre que trae dudas. ¿Será que sí? ¿Será que Dios se acordó de mí? ¿Será que Dios bendice al del lado y a mí no? Usted tiene que ir entendiendo cómo es Dios. La palabra de Dios dice que, para que usted entienda, empiece a entender los secretos de Dios, la palabra de Dios dice que el bien y la misericordia de Dios me alcanzan. Amén. Allí empezamos a entender que la carrera, el recorrido cristiano no es del que más corra, ni del que se afane, ni del que ande en dinamismos, sino de aquel que pueda incursionar en el mandamiento por excelencia en Dios, que es el reposo en Dios. Amén. La quietud, la rendición en Dios, la dependencia total de Dios en todas las áreas, en todas. Alguno puede decir, ay, no, eso es muy fácil. Ay, eso es una labor de alguien ocioso. Y sacan el famoso versículo de yo no sé dónde, esa famosa frase típica del hiperactivo, el que todo lo puede, de la persona que cree que todo lo puede, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, como si Dios necesitara ayuda. Dios no necesita ayuda. Y del que menos necesita ayuda es de usted. Usted quédese ahí, crea en Él. No se aparte de ese lugar. No se aparte del campamento de Dios. O sea, quedarse ahí no significa quedarse con los brazos cruzados, o me voy a ir, mientras Dios me transforma, me voy a ir a pecar, o mientras Dios hace las cosas, hago lo que yo quiero. No, es un estado de rendición. Es ahí donde aparece la cruz del Calvario como el símbolo de la rendición. Por eso dice, cada quien tome su cruz y sígame, dice. Usted tiene una cruz diseñada por Dios para usted, para que usted allí aplique su quietud. Esperar que Dios sea el que haga las cosas. Porque aquí está diciendo en este capítulo, miren lo que dice. En el versículo 13 dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La gente pareciera que tiene el plan listo en su vida. Sí. Y los papás comienzan dándole el impulso, ¿no? Tiene que estudiar en el mejor colegio, en el mejor jardín, en el mejor colegio de primaria, en el mejor colegio del bachillerato. Tienes que ser abogado, ingeniero, arquitecto, médico. Bueno, al muchacho le dan una amalgama, una baraja de posibilidades. Ya se empieza a volver un poco independiente y comienza a diseñar las cosas. Pareciera que los seres humanos fuéramos muy diferentes, pero en últimas somos lo mismo. Usted va y compara los planes de vida de todos, son iguales.
Profesión, dinero, intelectualidad, estudio universitario, estudio maestría, estudio PhD. Tengo que viajar, tengo que conocer el mundo, conocer Europa, conocer Asia, las culturas. Usted va a comparar con otro, igual. Usted va a comparar con otro, igual. Usted va a comparar con otro, igual. Vamos allí, vamos allá, hagamos dinero, hagamos un negocio, traigamos innovación, inventémonos algo que ayude a la humanidad. Somos diferentes, soy diferente. Todo el mundo se cree diferente a los demás. Y usted va y compara y son iguales. El ser humano es como recortado con una tijera. Lo que pasa es que ahora le agregan un poquitín más de condimentos, ¿no? Entonces la persona está, ahorita la persona es tendiente a la ecología, el medio ambiente, batalla por el cambio climático, un poquito más progresista, más incluyente, más tolerante, aparentemente más tolerante. Un poco más intelectual, entonces una buena poesía, unos buenos escritores, un buen vino. En una playa hermosa todo es igual, parece un formato, en fabricación industrial. En ese sentido, mi hermano, si usted es de esos, usted no crea que usted es diferente. Ser mochilero ya no es algo, ser diferente. Ir a tomar yaje en el Putumayo, eso ya todo el mundo lo hace. Tomarse fotos en la Torre Eiffel, todo el mundo lo hace. Hace 40 años, viajar a Estados Unidos era toda una proeza. Hace 50, 60 años. Hace 60 años no habían vuelos a Estados Unidos. El que se iba en barco. Y el que se iba no volvía. Nunca más volvía a ver a la familia. Ahora es lo normal, viajar a Singapur, viajar a Australia, viajar a Tokio, viajar a Moscú, viajar a Nueva Delhi, a Londres, es absolutamente normal. Ya no hay mérito en eso. La gente está diciendo ahora ¿qué hay de nuevo para hacer? Gente que se recorrió el mundo en bicicleta, en moto, en carro, caminando, trotando, que subió al Everest, está hoy sentada diciendo, ¿ahora qué hago? El alma no se sacia. Si usted cree que ir al Everest es algo anormal, vaya y verá que hay una fila de 5,000 personas. La otra vez vi esa noticia, había trancón para subir al Everest. Entonces, perdónenme hermanos, ya, algo que todo el mundo hace, no sé qué tan bueno sea, qué tan atractivo sea. Ir a un crucero mediterráneo con 4,000 personas en un crucero, no sé qué tan bueno sea eso, qué tan chévere sea eso. Imagínense, esos 4,000, 3,000 son niños gritando, echándole agua en la cara, dándole pata. ¿Qué bueno puede ser eso? Ya eso no lo sueña nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Al diablo se le acaban como las cosas exóticas. Lo que pasa es que el diablo, el enemigo, ha triunfado durante milenios con una misma estrategia. El engaño, donde mete verdades mezcladas con mentiras. Entonces, le mete verdad a usted de que Dios tiene lo mejor para ti. Mira que la misericordia te va a alcanzar. Y le dice a usted que la misericordia es viajar por el mundo. Hace poco, un actor conocido, no voy a decir el nombre, estaba dando un discurso él en una universidad. Él dice ser cristiano. Allá en el cielo sabremos quién es y quién no es. No estoy diciendo que no lo sea. Pero cuando él comienza a contar una historia de lo que le pasó a él, sacó una conclusión para mí, y es que él tuvo que haber entendido mal lo que una profeta le dijo a él. Porque él estaba perdido, estaba echado del colegio, era un don nadie, como nos ha pasado a muchos. Llegó a la peluquería de la mamá porque la mamá era peluquera. Y ahí hay una mujer de Dios sentada, la mamá le está arreglando el cabello y es una mujer de Dios que le habla a él. Y le dice, Dios tiene algo lindo para ti, hermoso. Y un día le vas a hablar a mucha gente.
Eso fue una promesa que Dios le dio a él. Pero él caminó con esa promesa por el camino equivocado. Si una profeta de Dios le dice a usted que va... Si Dios se toma la molestia de mandarle una profeta de Dios a usted para decirle que Dios tiene cosas grandes para usted y que un día va a estar delante de muchísimas personas hablándoles, no es para que usted sea actor de Hollywood, hermano. Ese no es el plan de Dios. No es para hablarle a miles de muchachos acerca de lo maravilloso que es actuar en Hollywood y ganarse un Oscar. Si Dios envía a un profeta con una promesa es para algo mejor que eso. Amén. Sí. Entiéndalo, hermano. Algo con fines eternos. Claro, es algo que hace parte de los negocios de Dios, de los negocios del Padre. No son los negocios de los que aquí habla el capítulo 4 en el versículo 13. No, eso no son los negocios. Andar allí comprando, andar allí enriqueciéndome, andar allí comprando oro, andar allí en el negocio inmobiliario y para aquí, para allá, haciendo dinero, teniendo éxito, reconocimiento para tomarme fotos en Facebook, para tomarme fotos en Instagram, en mi yate, en mi carro, en mi Hummer. Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Las multitudes que los grandes hombres de Dios contemplaron fueron millones de personas a los pies de Cristo, hermano. Fueron miles de personas siendo sanadas y liberadas y tocadas por el poder del Espíritu Santo, bautizadas en el Espíritu, nacidas de nuevo, bautizados en fuego de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, cuyo resultado va a ser que vamos a entrar en el reino de los cielos con Él, a vivir esas experiencias, pero permanentemente y eternamente. Y muchas veces la vida cristiana se mina de miedo, hermano, que es otra de las herramientas que juntamente con el engaño el enemigo utiliza. Infligir miedo en las personas. Y ese miedo se potencializa en medio de la ignorancia, hermano. La ignorancia que desaparece en la oración, en la presencia de Dios y en el estudio de la palabra, hermano. Allí desaparece la ignorancia. Y aquí estamos viendo este pasaje. Porque esta corriente de la prosperidad y de la corriente de una fe que trata de torcerle el brazo a Dios, se la pasa hablando de que usted tiene poder en la boca para maniobrar en el mundo natural y espiritual como usted quiere. Por eso se levantaron profetas y apóstoles que decían tener la autoridad para que con una sola palabra se muriera el coronavirus. Sí, lo hicieron. Y lo hicieron y fue público. Pregunta, ¿se murió el coronavirus? No. Es el país donde más mortandad está viendo. Esos hombres que la mayoría de ellos estaban en Estados Unidos están llegando a los 100,000 muertos. Muchos de ellos cristianos. Muchos de ellos cristianos, hermano. Eso hace parte de esa doctrina. Cuando la palabra nos está hablando con claridad, dice que eso se llama jactancia. Y contrario a eso deberíamos decir, dice en el versículo 15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí hay dos cosas. El que determina el tiempo de vida en la tierra para usted se llama Dios. Amén. Y durante ese tiempo de vida, usted tiene que hacer lo que estrictamente le ordene Dios. Esto o aquello. Si Dios dice esto, se debe hacer esto. Si Dios dice aquello, se debe hacer aquello. Y hay toda una serie de instructivos que el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto con Cristo tienen, pero que han quedado en un lugar de ignorancia, por miedo, por
hay palabras en la Biblia que pareciera que fueran intocables, como si fueran vetadas. Hay versículos en la Biblia que son vetados, especialmente por esta corriente llamada la corriente del reino ahora, que es desde donde emana la doctrina de la prosperidad. Y quiero mirar dos de esos versículos para no tener una disertación tan larga. Quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 14. Quiero que miremos el versículo 25, 26 y 27. Dice la palabra del Señor en Lucas 14, 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es un pasaje neurálgico, hermano. Y es neurálgico porque hay un entendimiento limitado acerca de la palabra aborrecer. Y es limitado, hermano, porque la gente no se ha tomado la molestia de indagarlo. Y en vez de indagarlo, de profundizarlo, procuran negarlo, ignorarlo. Y eso es un error, hermano. Porque está hablando de las condiciones del discípulo de Cristo, explícitas, donde dice que hay que aborrecer. Mire lo que hay que aborrecer, dice la palabra. Dice, padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice. Son varias cosas bastante importantes. Si usted puede mirar, poner una baraja de cosas en un escritorio, de las 10 más importantes van a estar estas: hermanos, hermanas, padres, hijos, su propia vida. ¿Seguro está ahí? Seguro está ahí en esa baraja. De las 10 cosas más importantes están. Ahora, ¿cómo hago para entender qué es aborrecer? Porque uno de los miedos que surge es el entendimiento muy, muy pequeño de lo que es aborrecer. Claro, la palabra de Dios también utiliza esa palabra, ese término, para hablar acerca de lo que hay que hacer con el pecado. Hay que aborrecer el pecado. Pero resulta, querido hermano, que el aborrecer tiene varias aplicaciones y varios significados. Yo quiero explicarle eso a usted hoy, para que usted se quite ya de la cabeza esa dificultad de entendimiento que le hace ignorar, salirle de paso a este tipo de temas, lo que lo va a llevar a la no aplicación de ello. Y la no aplicación de ello va a poner en jaque su caminar con Cristo. Entonces, mire lo que dice la extracción del idioma original, que es el griego antiguo, acerca de aborrecer. Y quiero decirle cuándo se aplica al pecado como tal, cómo se aplica al pecado como tal y cómo se aplica al pasaje que les acabo de leer. Respecto al pecado, resulta que aborrecer viene del término griego misio en término griego, que significa odiar, aborrecer. Entonces menciona varios versículos. Cuando hablamos de pecado, este término tiene una explicación de cómo se aplica. Dice,
Cuando hablamos de pecado hacia ese pecado estamos hablando de un sentimiento legítimo de aversión hacia lo que es malo, aplicado a malas acciones o al pecado mismo. ¿Qué es aversión? Es una actitud de sentir repugnancia por algo. Entonces, por ejemplo, siempre citamos ejemplos muy fáciles de comprender para que usted entienda. Había algo que se preparaba normalmente a nuestros papás, nuestros abuelos lo comían. Se llamaban los sesos de vaca. Eso es algo que hoy no se concibe en ninguna mesa. No se concibe. Vaya usted, sírvale un seso de vaca a su hijo, no se lo va a comer. La actitud suya y la de su hijo va a ser sentir repugnancia. A tal punto que no es comible ni ahí, ni mañana, ni en el calentado del desayuno del día siguiente. Es susceptible de ser echado a una caneca. Ojalá en una bolsa amarrada y botada en la caneca. Esa es la aplicación para el pecado. O sea, usted al pecado tiene que aborrecerlo, sentir repugnancia, aversión, considerarlo como su enemigo, como algo que no se puede tocar, como algo que no se puede tener, como algo digno de rechazar vehementemente. Esa es la actitud que usted tiene que tener con el pecado. Y quiero volver a hacer alusión a lo que el pastor Antonio enseñó. Porque claro, él enseñó acerca de la cantidad de veces que Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero quiero decirle algo, eso no significa, ratifico, que eso no significa que usted ahora entonces va a adquirir una naturalidad en el pecado, no. Por eso dije que lo arrancaba y quitaba ese Dios de ser. Eso hay que arrancarlo de la vida de uno completamente, desmembrarlo, retirarlo y sentir repugnancia por él. Ahí se aplica ese aborrecer. Entonces, claro, usted tiene más o menos comprende que eso es aborrecer. Y usted dice, y la palabra me dice que tengo que aborrecer a mi mamá. Entonces, ¿qué hago ahora? La saco de la casa. Cada vez que la vea la empujo. La tiro por las escaleras. Las personas que no comprenden la palabra y en medio de pasiones e ignorancia aplican la Biblia, han hecho este tipo de cosas. Como la persona que no entiende cuando la palabra dice que es preferible entrar tuerto, manco o cojo al reino de los cielos que completo al infierno. Y hay más de uno por allí que ha cogido serrucho y o se ha sacado un ojo o se han amputado otras cosas por ahí. Que porque la palabra lo dice. Ojo, esos son los peligros de la literalidad, hermano. Para los que se creen eruditos de la palabra, estudiándolo en la literalidad, es un peligro, hermano. La palabra es un contexto, hermano. Es algo integral, compacto, amplio, que necesita ser dilucidado desde una ramificación doctrinal que va del Génesis al Apocalipsis. O sea, la palabra no es para simplemente leerla, es para estudiarla. Y para estudiarla es vital estudiar el idioma original, que además es mucho más complejo y amplio que nuestro superficial castellano. El griego y el hebreo son idiomas completamente diferentes. Entonces, para el pecado se aplica así. No es igual la aplicación en cuanto a la familia. Usted no está hecho para odiar a su familia. De hecho, odiar a su familia, sentir repulsión por ella, es algo que va en contra de la actitud de misericordia del Señor. Él no tuvo esa reacción ni con leprosos, ni con pecadores, ni con personas que andaban en maldad. Él extendió un puente de salvación a esos que están en la palabra y a nosotros también. ¿O Dios lo escogió por sus bondades, hermano? ¿Lo escogió por sus virtudes? ¿O lo escogió cuando peor estaba? Cuando más pecador estaba fue cuando Dios nos escogió. Cuando Dios lo escogió a usted y no me escogió a mí.
Entonces, ¿cuál es la aplicación a eso? Más adelante dice, la aplicación que se da al caso de Lucas 12. Dice, de la preferencia relativa de una cosa por encima de otra, o mediante la expresión de menosprecio a las demandas de una persona o cosa en relación a los de otra persona. Quiero explicar esto basado en mandamientos. Hay mandamientos que hacen parte del decálogo principal del Señor. El primero dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer y más grande mandamiento. El primero. Pero hay un cuarto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días sobre la tierra sean largos, dice el Señor. Entonces, históricamente, estos dos mandamientos pareciera, porque realmente no existe una contienda, pareciera que entran en contienda, pero el que entra en contienda con esto es el que está en ignorancia. Porque aquellos que conocen la ponderación de dos normas en un ordenamiento jurídico saben con claridad que siempre el primer mandamiento, un primer mandamiento o una norma más grande, más importante, saldrá ganando por encima de una menos importante. El cuarto mandamiento es importante. Usted tiene que honrar a sus papás. Y tiene que honrarlos, sean buenos o malos. Honrarlos, ¿qué es? Estar pendientes de ellos, no abandonarlos, no irrespetarlos. Eso es honrar a los padres. Pero nunca el cuarto mandamiento va a ser primero que el primero. Y aquí es donde entra este concepto. Cuando la voluntad de un padre o de una madre trata de pasar por encima de la voluntad de Dios, es cuando yo tengo que aborrecer esa voluntad de un papá o de una mamá. Porque está tratando de sobreponerse a la de Dios. Ahí tengo que decirle, frene ahí, porque mi más grande devoción, por no decir que la única, es con mi Señor. Cuando la voluntad del papá trata de colindar con la de Dios, el mandato divino es siempre lo de Dios es más importante que lo de un papá terrenal. Siempre. Lo correcto, hermano, es que tanto papás como mamás sepan serlo sin violentar la voluntad de Dios. O sea, hay que ser papás completamente coordinados con la voluntad de Dios. Eso hace un verdadero hombre de Dios. Eso, ahí se aplica ese aborrecer. No es un odio, no es una repulsión al papá ni a la mamá, pero sí es un entendimiento de que en el momento en que trate de colindar, de contradecir la voluntad de Dios, yo tengo no solamente la posibilidad, sino la obligación de aborrecer eso. Decirle, papá, hasta ahí llego yo. Porque lo que usted me está proponiendo es violentar la voluntad de mi padre. Quiero que entienda esto. A la gente hay que amarla. A sus papás hay que bendecirlos. A sus hermanos hay que bendecirlos. A sus hijos. Amén. Hay que bendecirlos, pero nunca la voluntad de los hombres puede estar por encima de la de Dios. Nunca. Y allí se aplica ese aborrecer. Nosotros tenemos la obligación también de extender los puentes de misericordia con la gente, de ser testimonio de Cristo en las vidas, luz en medio de las tinieblas, y siempre orar por nuestras familias para que lleguen a los pies del Señor y amarlos, y en el momento que lo decidan,
Si es la voluntad del Señor, bueno, nosotros seremos los instrumentos para ayudarlos en el discipulado, en la edificación. Y eso también ayuda a comprender el error que muchos cometen. Y es que con tal de ganarse la familia, van y hacen la voluntad de la familia. Ese es el error. Entonces voy a ganarme a mis hermanos. Voy a ir cada 8 días a tomar cerveza en asados con mis hermanos para ganármelos. Error. Voy a ganarme a mi familia. Voy a ir a parrandear con ellos. Error. Para ganarse una familia, usted no puede convertir su familia en su Señor. Es un error garrafal. Ahí es donde se aplica el que no aborrece a padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, y aún su propia vida, y toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para entrar al cielo hay que hacerse discípulo de Cristo. Ni siquiera es un requisito para entrar al cielo, es un requisito para hacerse discípulo de Cristo. O sea, es con lo que Dios lo mide para ver si se convierte usted en el discípulo de Él. Cuando Él llamó a sus discípulos, la actitud que el Señor esperaba de ellos era dejarlo todo. Y así fue. Juan, Jacobo, Andrés, Simón, Mateo, todos los apóstoles dejaron todo para seguir a Cristo. Todo lo dejaron. Pero está la otra parte que dice que aún su propia vida, pero ese sí quiero que lo miremos en el Evangelio de Juan, más adelantico. 12:25 de Juan, dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es igual, se aplica igual como en la familia, se aplica igual para su propia vida. Hay gente que puede que su familia no sea lo primero, pero hay gente que su propia vida es lo primero. Lo que yo quiero, mi proyecto de vida, mis sueños, mis deseos. Entonces aquí el Señor está diciendo a través del apóstol Juan, dice: el que ama su vida la perderá. ¿Qué es amar su vida? Y eso tiene que ver con lo que estábamos leyendo en el libro de Santiago, en la carta a Santiago. Vuelvo y repito la carta de Santiago. En el capítulo 4, lo que estábamos viendo. ¿Qué es amar su vida? Es esto. Dice, vamos ahora, dice el versículo 13, dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Eso es amar su propia vida. Desarrollarla a su manera, como usted quiere, con la meta que usted quiere, con el proyecto que usted quiere. Eso es amar su propia vida. No es su proyecto, hermano. No es su propio plan. Es el plan de Dios. Y cuando el plan de Dios comienza a colindar con su plan, se debe aplicar el concepto de aborrecimiento, en donde yo tengo que preponderar una cosa sobre la otra. El que quiere ser discípulo de Cristo y quiere andar con Él, tiene que preponderar el plan de Dios sobre su plan. ¿Por qué? Primero porque el plan de uno va a tener un destino equivocado. Podrá terrenalmente parecer un plan maravilloso, pero tiene un final, dice la palabra, un final de muerte, dice la palabra. Ese es el primer problema. Tiene un final desafortunado. El que anda en sus propias fuerzas y tiene su propio plan tiene un final desafortunado. El otro problema surge, y eso está en el versículo 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice,
toda jactancia semejante es mala. Si hay algo que Dios detesta del hombre, es la jactancia, la soberbia. ¿Por qué? Los atributos propios, los logros propios, se convierten en una causal de jactancia. Algunos se jactarán menos que otros, pero por lo general la gente se jacta de lo que hace. Es que yo hice, es que yo estudié, es que yo me preparé, es que yo trabajé, es que yo ahorré, es que yo hice las cosas bien. Jactancia. Dios aborrece eso. Y más cuando la gente se jacta de cosas que para Dios son insignificantes. Los logros humanos para Dios son nada. Eso no sorprende a Dios. Ser un profesional no sorprende a Dios. Tener una empresa no sorprende. Los hombres se podrán sorprender. Alguien podrá comprar un carro último modelo y la gente podrá decir, uy, qué carrazo. Pero eso no sorprende a Dios. Y toda esa jactancia Él la aborrece. Y miren lo que dice en el versículo 17 del capítulo 4 de Santiago. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En ese contexto, hermano, ¿qué es hacer lo malo y qué es hacer lo bueno? Porque uno puede hacer lo malo y lo bueno bajo conceptos de bueno y malo que yo tenga. Lo primero para poder entender esto es entender para Dios qué es bueno y para Dios qué es malo. Sobre todo en un tiempo donde los humanos, el hombre, a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Estamos en una sociedad donde ser futbolista es mejor que ser un científico. ¿Cómo es posible que un jugador de fútbol se gane 70, 80 millones de dólares al año? Y un médico que trabaja salvando vidas se gane una miseria, hermano. ¿Cómo es posible que un basquetbolista de la NBA se gane 50 millones de dólares y un profesor, que es el que educa a nuestros hijos, se gane 2 mínimos? Y por decir cosas en términos humanos, o sea, ya dentro del mismo parámetro del mundo hay cosas que son desbalanceadas. Ahora imagínense que comparemos el mundo con las cosas de Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que fulanito de tal saque el último éxito de reggaetón sea la noticia boom de un noticiero y no que 5 millones de personas se hayan convertido a Cristo en África? ¿Cómo es posible que la doctora Corazón del canal Caracol sea más importante que el registro de milagros y sanidades que Dios ha hecho por todo el mundo? Para que usted vaya calculando cómo está de desbalanceadas las cosas. Para el hombre lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ahora, para Dios, ¿qué es bueno? Hay una cosa que está por encima de todo: hacerle caso a Él. Una obediencia total, eso es lo bueno. Porque no es simplemente llegar a una iglesia o una congregación y decir, bueno, yo ahora sigo a Cristo, voy los domingos a la iglesia. No, es hacerle caso a Dios en cada detalle de la vida. Ahora, por alguno decir, pastor, en todo, hermano. Nosotros que citábamos el Padre Nuestro desde nuestra época de monaguillos y de novicias, porque más de una fue novicia y más de uno fue monaguillo. Pero como mínimo si rezábamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase entonces tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Y para completar, en el rosario se rezaba 2000 veces el de Padre Nuestro. Y nunca se entendió. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Ahora que nosotros somos el pueblo de Dios, ¿vamos a ignorar esto? ¿Vamos a pasarlo de lado? ¿Y vamos a tener un ejercicio limitado de la doctrina cristiana y del conocimiento de la palabra? En vez de invitar a que Él sea el Señor de nuestras vidas y que lo que Él dice se haga, entendiendo además que lo que Él dice que hagamos es lo mejor. Por eso dice, el que sepa hacer lo bueno y no lo haga, le es contado como pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo que Él dice. Depender de Él. Eso es lo bueno. Cada mañana, cuando Dios espera que usted rinda su vida a Él, y lo que encuentra es que usted va a hacer su propia vida, Dios se lo va a contar como pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya no es simplemente que usted vaya y peque en algo notorio, sino que cuando usted no permite que Él sea el Señor de su vida, el Señor dice, le cuenta como pecado. Se le cuenta como pecado. Eso se llama el pecado de la incredulidad. Por poner un ejemplo, llega el tiempo en que usted considera que se tiene que casar. Ya se siente preparado, intelectual, emocional, espiritualmente. ¿Qué necesita un hombre para casarse? Una novia, una mujer. Y todo el proceso de selección, en ninguno de los momentos tuvo en cuenta a Dios. Escogió la que quiso, no le preguntó a Dios, no le dijo, Señor, ¿será que esta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Es como para mí. El que no tuvo en cuenta a Dios en eso, se le cuenta como pecado. Se le cuenta como pecado. El que desarrolla un proyecto de vida sin incluir a Dios, se le cuenta como pecado. Y peor, el que no tiene en cuenta a Dios para el proyecto de vida que tiene usted, se le cuenta como pecado. Para que usted empiece a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Pero yo quiero que entienda que lo de Dios es lo mejor. Cuando hablo lo de Dios, porque hay otro orden en el que incurren las personas y se potencia el miedo, es que cuando hablo de la voluntad, cuando hablamos de la voluntad de Dios, la gente cree que es que la voluntad de Dios es que todos sean pastores. No. Por eso le repito, para cada quien Dios tiene trazado un plan A. Llámese como se llame, si es pastor, si es ser un misionero, si es ser simplemente un hombre que trabaja para su familia, si es simplemente una persona que le predica a la familia. El plan que Dios tenga para usted, ese es el plan. Y a ese es el que debemos ajustarnos, hermano, para que nuestro avance por la vida sea satisfactorio. ¿Qué tal todos pastores? Entonces, ¿cuántos? ¿Y las ovejas dónde están? Todos pastores, todos apóstoles. No. Si hay muchos llamados que Dios hace. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, gente que sirve, gente que enseña, gente que es columna financiera, gente que es diácono. Hay gente que Dios la tiene para ser un profesional, para ejercer una carrera. Hay otros que Dios los tiene para ser profetas. Cada una de esas cosas, el descubrimiento de esas cosas, se dan por la comunión con Dios. ¿Dónde resolvemos el problema? En la comunión con Dios. Es allí donde se manifiesta su voluntad, hermano. Amén. Y es
y tiene que ser nuestro plan de vida, mi querido hermano. Amén. Entonces, ya que estamos en esta dimensión de las cosas y Dios ha puesto en nuestro corazón el sacar de lado todo esto que no sirve, lo primero que habló el pastor Antonio acerca de todo ese pecado que nos persigue y que se volvió un problema, se volvió un obstáculo, y la necesidad de salir de eso. También como no hacer la voluntad de Dios nos es contado como pecado, oremos a Dios para que hagamos su voluntad, para que venga un serenamiento de nuestras vidas, una quietud de nuestra briosidad, de nuestro ímpetu, y poder escuchar la voz de Dios respecto a los detalles de nuestra vida. Ahora, si usted ya en Dios tiene asuntos pendientes por hacer para Dios y usted ya lo sabe y no los ha hecho, vaya con prontitud a comenzar a hacerlos, hermano. Ya no se puede dilatar más el tiempo, porque no es conveniente, mi querido hermano. Sería un acto de absoluta indiscreción, sería un acto de absoluta negligencia, de absoluto descuido, hermano. Y hay que ponerle freno a eso, aprovechar este tiempo que Dios nos ha tenido fortaleciendo la relación con Él, donde nos ha fortalecido en oración, donde hemos entendido que nuestra prioridad es prepararnos para un encuentro con Él. Aprovechemos para esto, hermano. Entonces yo le pido a usted que cierre sus ojos allí, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Amén. Pidiéndole al Señor que nos ayude en todo esto, hermano. Vamos a orar. Cierra allí sus ojos un momento y hablemosle al Señor. Primero démosle gracias, porque yo sé que muchos de ustedes salieron de esta inquietud, de esta confusión que tenían respecto al aborrecer, hermano. Nosotros le tenemos que tener repulsión al pecado, aversión total. Pero a los seres queridos, entender el sitio en el que deben estar. Amén. Nuestros papás en el sitio en que deben estar. Y también entender en qué sitio está el Señor. Amén. Y cuando esas dos cosas chocan, siempre tendremos que escoger a Dios por encima de las cosas de los hombres. Amén. Esa es la aplicación exacta, para que usted salga de esta duda. Y en cuanto a usted mismo, no se trata de usted aborrecerse a usted mismo, odiarse o detestarse, sino a que la voluntad de Dios prime sobre la suya. Eso es el aborrecer. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Señor, gracias por este tiempo, Señor maravilloso. Te alabamos y te bendecimos, Dios bueno, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Dios de misericordia, que ha tenido paciencia con nosotros, Señor. Has tenido paciencia con nosotros en todos los procesos, Señor, en todos los momentos, en los escenarios, Señor, que hemos tenido delante de nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, porque hoy es una nueva oportunidad que nos da, Señor. Y somos un grupo de personas que hemos sido bendecidos, Señor, enormemente. De tu mano, Señor, hemos recibido bendición. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados siervos tuyos, Señor. De otorgarnos esta posibilidad maravillosa, Señor, de predicar la palabra. Nosotros los pastores, los predicadores, de esta oportunidad maravillosa de orar, de interceder, de convertirnos en tus adoradores, Señor, de ser personas llenas de tu Espíritu, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Y no nos conformamos con eso, sino que queremos más, Señor. Señor, yo percibo en mi espíritu una avidez en las personas, en mis hermanos, para hacer lo que tú dices, pero muchas veces es difícil, Señor, escuchar tu voluntad específica, sobre todo porque
Hay una voluntad general, Señor, de buscarte, de seguirte, de no pecar, pero hay una voluntad específica, Señor. Ya estamos hablando de cosas específicas, de planes específicos para cada vida, Señor. Descubrir cuál es nuestro rol, Señor, en el cuerpo de Cristo, en tu cuerpo, en la iglesia, Señor. Señor, cosas que no entendemos acerca de los matrimonios, acerca de los hijos, que necesitamos, Señor, tu voz, tu palabra para guiarnos, Señor, también en asuntos también de negocios, laborales, profesionales. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres para el hombre soltero, para la mujer soltera? Señor maravilloso, ¿cuál es el hombre para nuestras hermanas solteras? ¿Cuál es la mujer para nuestros hermanos solteros? Todos estos asuntos son concernientes a tu soberanía, Señor maravilloso. Y aún en los detalles que uno puede considerar pequeños, nuestros atavíos terrenales, Señor, nuestro desarrollo como en nuestros roles familiares, cada detalle queremos que estés allí, Espíritu Santo, hablándonos. Aún en situaciones como qué vestido compramos, si lo compramos, si no lo compramos. Señor, cuando renovamos las cosas en nuestras casas. Señor, el entendimiento de la necesidad, Señor, ayúdanos a entender qué es necesario, qué no es necesario, Señor maravilloso, qué no es lícito pero no nos conviene, y lo que no nos conviene, háblanos, Señor, muéstranos, ponnos el sentir de no hacerlo. Si de pronto es una persona que no es bueno tenerlo como amigo, si es una persona con la que no es bueno hablar, Señor, o tener una charla más allá de hablar de ti, Señor, háblanos, Señor maravilloso. Si es un mal negocio lo que tenemos por delante, ayúdanos, Señor maravilloso. Si es un peligro para nuestros hijos y de pronto el recorrido que nuestros hijos, en el cual estamos llevando a nuestros hijos, no es el indicado, háblanos, Señor. Te lo pedimos, estamos dispuestos. Señor, de verdad, hoy ponemos por encima de todas las cosas tus planes, tu voluntad, por encima de la nuestra, por encima de la de nuestros papás, porque los papás son personas que influyen mucho sobre los hijos. Y Señor, hay hijos que no tienen el carácter para hablar con sus papás y decirle: papá, no creo que sea por allí, Dios quiere otra cosa para mí. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Y también poner sensibilidad en los papás para comprender que no están por encima de tu voluntad, que ellos no son los dueños de sus hijos. Que sí, nosotros tenemos que cumplir el cuarto mandamiento. ¿Cómo no? Claro que sí, pero no por encima del primero, Señor, porque de hecho sería algo ilógico. Nunca se podrá decir que se honra a un papá cuando violentamos el amor por nuestro Señor. No puede ser así, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. En todo este proceso de despojo de los ídolos, Señor, ayúdanos a despojar estas estructuras de ignorancia, de desconocimiento, de mala aplicación en todas estas cosas, Señor. Yo sé que hay cosas en las que tenemos talentos, Señor, talentos para las artes, talentos para ciertas áreas profesionales, que claro, uno dice, bueno, si tengo un talento para esto, ¿cómo no voy a poder potenciarlo? Ayuda a mis hermanos, Señor, a que lo que sea que tengas para ellos lo vivan en plenitud, Señor maravilloso. Si tú tienes un hermano para ser médico, Señor, que sea un médico lleno de tu presencia. Si tú lo tienes para ser, Señor maravilloso, un apóstol, que sea un apóstol de Cristo, Señor. Si tú lo tienes para ser un diácono en la congregación, bendito sea, Señor, lleno del Espíritu Santo como era Esteban. Señor, lleno del Espíritu Santo, Señor, un hombre tremendo tuyo, Señor. Si tú lo tienes para músico, Señor, hay talentos que son para glorificarte, Señor Santo. Ayuda a mis hermanos, Señor de la gloria, a todos los profesionales, a que esos conocimientos, Señor, se pongan al servicio de tu plan, Señor, de tu designio principal, el psicólogo, el ingeniero, Señor, el académico, el docente, el comerciante, Señor, el economista, el administrador de empresas, el contador, el abogado, Señor, el arquitecto, el psiquiatra, Señor, el médico, Señor, el enfermero, Señor, el mecánico, Señor Santo, el ingeniero industrial, Señor, el mesero, el comerciante, el Señor Santo, todo tipo de profesión, Señor de la gloria, el experto en comunicaciones, Señor, el electrónico, todo, Señor.
Y Señor, y las cosas que se hacen y colindan con tu plan, tengamos la sensibilidad para abortarlas, Señor. Porque hay cosas que siempre van a colindar contigo. No se puede estar con Dios y ser hechicero. No se puede estar con Dios y ser un idólatra. No se puede estar con Dios y ser una persona que practica el budismo. No se puede estar con Dios y hacer lo que no se debe. No se puede ser un satanista. No se puede ser, Señor, un agorero, un sacerdote del vudú. No se puede, Señor maravilloso. Hay cosas que la cruz de Cristo nos va a demandar frontalmente, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas para ser tus discípulos, Señor. Allí coloca este sentir en mis hermanos, este sentir especial, Señor. Un deseo profundo por caminar por el sendero tuyo, por tu dominio, Señor, por tu soberanía, entendiendo, Señor, que el destino final es el más satisfactorio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo bendigo a este pueblo, Señor Santo, en esta noche, pueblo fiel, perseverante, Señor, que se ha tomado el tiempo desde las 5 de la tarde para alabarte, para glorificarte, para escuchar atentamente las palabras del pastor general, para escuchar atentamente las palabras que tú has puesto en tu siervo Mauricio también, las que tú pusiste en tu siervo Antonio, las que pusiste en tu siervo Mauricio, Señor. Premia esto, Señor. Ahí hay un deseo de verdad por hacer tu voluntad, yo lo percibo. Ayúdalo, Señor, y que el resultado de todo esto sea eso, Señor maravilloso. Y todo aquel que tú lo llames a tu presencia, esté en paz contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo ato toda inmundicia del diablo, toda retaliación, venganza, furia de las tinieblas, lo atamos en todo espíritu de incredulidad, espíritu de cobardía, todo espíritu de anarquía, de rebelión, de sedición, Señor maravilloso, lo atamos todo esto en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Señor. Que seamos capaces de ponerte en el lugar que corresponde y poner tu voluntad en el lugar que corresponde, maravilloso Dios. Y todo lo demás, Señor, ponerlo, Señor, supeditarlo a ti, Señor de la gloria, en el entendimiento de lo que es el aborrecer, Señor. Y aborrecer con intensidad, eso sí, con aversión, con repugnancia, el pecado, Señor. Aborrecerlo completamente. Y que esa sea nuestra vida, Señor. Amarte a ti, llenarnos de ti y aborrecer el pecado, ser santo como tú eres santo, ser santos como tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu Santo. Desatamos el Espíritu Santo, el espíritu de temor a Jehová, el espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, envía tu chequina, tu columna de fuego. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos han dado, los diezmos, Señor. Trae abundancia y sobreabundancia, llena los lagares, graneros, despensas, mesas, Señor maravilloso. Y lagares, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú reprendas el devorador de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Atamos todo caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo. Y, Señor maravilloso, pedimos que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, les amamos mucho. El domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes y llene sus vidas permanentemente. Amén.